Bien chicos, buenos días, bienvenidos a este sexto video de Symfony 2. El día de hoy vamos a trabajar un poco más con la teoría de Symfony, puesto que ya vamos a empezar a desarrollar. Necesitamos saber más o menos cómo trabaja Symfony, ¿no? En qué consiste, cómo maneja el modelo de vista controlador y cosas por el estilo, ¿no? De acuerdo a eso vamos a pasar al código y vamos a ir dando un poco de teoría, un poco de código para que vayan asimilando, digamos, más y podamos comprender este framework, ¿de acuerdo? Entonces ya lo repasamos, pero vamos a ver una vez más que Symfony es un framework open source de PHP y dice que sirve para crear aplicaciones web complejas, ¿no? En PHP, ¿de acuerdo? Y basado en modelo de vista controlador, aunque no es obligatorio usarlo, aunque yo les sugiero que siempre usemos modelo de vista controlador porque separa, ¿no? la lógica del negocio con las entidades, y de la vista, ¿no? Entonces los enrutadores, vamos a ver en modelo de vista controlador. Entonces, bien chicos, buenos días, bienvenidos a este sexto video de Symfony. Esta vez vamos a tocar un poco más de teoría. Luego vamos a pasar a la parte de código. Entonces esta parte es muy importante porque tienen que saber cómo es la estructura de Symfony, digamos, cómo trabaja Symfony, cómo maneja con el modelo de vista controlador, ¿de acuerdo? Entonces, a medida de repaso, ya sabemos que Symfony es un framework open source de PHP, sirve para crear aplicaciones complejas, ¿de acuerdo? Y basado en modelo de vista controlador, aunque no es obligatorio, pero sí es muy interesante, así que vamos a ver más adelante cómo trabaja el modelo de vista controlador, ¿de acuerdo? ¿Qué no es Symfony? Symfony no es un gestor de contenidos como WordPress o como Drupal, por ejemplo, ¿no? No ustedes no dicen que mi página inicial va a tener un header, va a tener un aside a la izquierda, un aside, van a poner links y va en el centro va a ir el contenido de la página principal y cosas por el estilo. No funciona así, ¿no? De hecho, sirve para hacer webs complejas y más no para hacer webs tradicionales, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante cómo opera Symfony. Esto es muy importante. Vamos a agrandar esta parte. Aquí explica más o menos cómo trabaja Symfony, digamos, a nivel macro, ¿no? Vamos a ver. Entonces, Symfony dice que trabaja en base a request, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que en base a request? Ustedes tienen la URL y en la URL pueden poner, ¿no? Ustedes, en este caso, como ya hemos hecho la configuración inicial, van a poner, digamos, curso Symfony, ¿no? Antes, cuando hacíamos aplicaciones, .def, ¿no? Antes, cuando hacíamos aplicaciones simples en PHP sin usar ningún framework, ¿qué hacíamos? Pues nada, digamos que teníamos un archivo que se llama alumnos.php, ¿no? O de repente podíamos tener la lista de los alumnos, entonces, o de repente grabar un alumno nuevo, entonces ponemos grabar alumno.php y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ubicamos, en otras palabras, poníamos el nombre del archivo al que queríamos acceder en nuestra aplicación web. Sí, pero es un poco tedioso porque si en una, digamos, si tienen varios archivos que hacen referencia, digamos, a alumnos, entonces va a haber grabar alumnos, también va a haber, de repente, no sé, eliminar alumno, o de repente ustedes mismos usan algunos nombres que no guardan mucha relación con lo que hace el archivo, como no sé, yo supongo que en alguna sección pondrán, digamos, sección 1, sección grabar alumno, ¿no? Entonces, obviamente, si esto se ve en una URL, pues va a ser súper feo y además no es nada estético, ni el usuario no va a poder entender nada, ¿no? Entonces, Symfony trabaja en base a requests. ¿Y cómo son los requests? Ustedes van a poner simplemente en el URL, digamos que ponen HTTP, ¿no? Van a poner www.curso Symfony, en nuestro caso, porque ya lo tenemos configurado así, ¿no? .com. Y apartado, digamos que quieren poner un alumno, un área que se llama alumnos, entonces ponen alumnos, ¿no? De repente grabar un alumno nuevo o crear un alumno nuevo, entonces van a poner nuevo alumno, ¿no? Entonces ustedes hacen este envío, estos se llaman requests, ¿de acuerdo? De hecho, HTML, lo más básico de HTML es que HTML solo opera respecto a request, pero vamos a ver más adelante. Entonces ustedes envían, ¿no? Rutas, ¿de acuerdo? Rutas a Symfony. Symfony lo que hace es interpretar la ruta y de darte un archivo que no necesariamente coincida con el nombre de la ruta. Me dejo entender. Para eso trabaja con un front controller que justamente hace traducción de esos requests que ustedes van a mandar y Symfony, digamos, va a decir a qué archivo hago referencia con esa ruta.
acuerdo? Para eso Symfony, digamos, en el centro, digamos, en el kernel, ¿no? Tiene digamos, los controladores. Aquí están los controladores, y tiene request URI, ¿no? Que a diferencia de la URL son identificadores únicos para los recursos de un proyecto, ¿de acuerdo? Y tiene el tema de enrutamiento, ¿no? Justamente es que el tema del routing es quien va a traducir estas rutas. Por ejemplo, mira, aquí dice /blog, dice, no sé si se lee bien, dice /blog, vamos a ponerlo aquí, /blog. Entonces, el routing va a traducir este /blog respecto de los controladores que tengan en el kernel, va a ver qué action usa, ¿no? Vamos a ver que los controladores dentro de cada controlador, que es una clase, a decir verdad, que hereda de la clase controller, tienen actions, y cada action va a ser como una página, ¿de acuerdo? Es probable que no lo entiendan muy bien ahora porque lo vamos a ver más detalladamente en el ejemplo, pero nada, o sea, les quiero decir que los controladores, por ejemplo, cada controller tiene un action, varios actions, perdón, ¿ya? Y cada action normalmente, aunque no necesariamente, representa una vista, ¿de acuerdo? Cada action representa una vista. Vamos a verlo más adelante, no necesito que lo entiendan bien, pero esto es importante que lo sepan, ¿de acuerdo? Y cada action, lógicamente, si tiene una vista, tiene una respuesta, ¿no? Y qué es lo que el cliente al final va a ver, digamos, en la parte de diseño, no la parte gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir explicando. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizar Symfony, no? Para empezar, Symfony es de código abierto, es muy flexible en la codificación, ¿no? Está bien, muy bien estructurado. De hecho, está tan bien estructurado que Laravel ha basado su código en Symfony, ¿de acuerdo? Hay muchos componentes de terceras partes, es decir, desarrolladores, una comunidad de desarrolladores muy grande que ofrecen librerías, ¿no? Algunas APIs de repente para Symfony, de modo que podamos integrar nuestro proyecto con esa facilidad, ¿no? Y así adaptar, digamos, o mejorar nuestro código. ¿De acuerdo? Tiene buen rendimiento, dice que la versión número 2, que es la que estamos trabajando ahora, está pensado para PHP 5.2 en adelante, ¿no? Está bien documentado, pues la página oficial de Symfony pueden encontrar todo lo que estamos tocando hasta ahora, y está basado en modelo vista controlador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos ofrece Symfony? Dice que podemos reutilizar código en otros proyectos. De hecho, desde que se nos crea la estructura de carpetas en PHP, pues ya nos da un demo, ¿no? Un demo de aplicación. Entonces, hay mucho código que nosotros vamos a poder reutilizar. Está basado en bundles, ¿no? ¿Qué son los bundles? Los bundles son como áreas, ¿de acuerdo? En una aplicación en Symfony. Vamos a verlo más adelante en código, pero básicamente un bundle representa, digamos, a un área, ¿no? A un paquete, como si estuviéramos creando un paquete en Java, ¿de acuerdo? Entonces nosotros también podríamos generar nuestras propias librerías a partir de los bundles. Una separación perfecta del modelo vista controlador integrada en los bundles. Ya más adelante vamos a ver qué son los bundles. Dice que tiene un sistema de comandos que simplifica el trabajo. De hecho, para nosotros cuando queramos crear áreas, bundles o algunos otros, así como cuando queremos crear un proyecto, necesitamos usar Composer, ¿no? Entonces, con Composer, digamos, ponemos un par de códigos y se crea un bundle, se crea, digamos, un proyecto. Entonces, a eso se refiere que tiene un sistema de comandos que simplifican el trabajo. Dice que es un sistema de plantillas con código propio. En Symfony vamos a conocer las nuevas extensiones, por ejemplo, los archivos YML, que es propio de Symfony, los twig, que hacen referencia a las vistas, etcétera, etcétera. También tiene un planteamiento pensado para móviles, pues si usamos Bootstrap, por ejemplo, ahí tenemos diseño líquido, ¿no? Que es responsive design, ¿de acuerdo? Para que se adapte a las pantallas de nuestros dispositivos móviles, y tiene, digamos, un buen sistema de caché, ¿de acuerdo? Entonces, para eso necesitamos, y ya lo hemos instalado, conocimiento en PHP, HTML y CSS que vimos en el curso del semestre pasado, un editor de código que es un IDE, que en este caso estamos utilizando Eclipse, y un servidor de pruebas que puede ser SAMP o WAMP o MAMP en Mac, ¿de acuerdo? Luego tenemos la instalación, que ya hemos visto básicamente cómo es la instalación. Aquí teníamos el comando para crear un nuevo proyecto, ya lo hemos hecho. Estos son algunas capturas de pantalla de la instalación que hemos cuando hemos creado el proyecto, ¿de acuerdo? Y ahora lo más importante, modelo vista controlador. ¿Qué es modelo vista controlador? Es un patrón de diseño, ¿no? Y un patrón de diseño como tal, dice, es un planteamiento de diseño de aplicaciones en el cual se separa la interfaz de usuario y el control de la interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice modelo vista controlador? Chicos, modelo vista controlador dice, ¿no? Que separa a la vista, ¿de acuerdo? De la lógica del negocio,
¿no? A partir de un controlador. Entonces, ¿cómo es más o menos? Nosotros cuando creamos una página, ustedes como clientes, como usuarios normales, como usuarios finales, nosotros solo vemos la vista, ¿no? Que es la parte visual, la parte gráfica, ¿de acuerdo? Y también, pero por dentro, digamos, tenemos un controlador. ¿Y qué se encarga el controlador? Bueno, mejor primero explicamos qué es un modelo, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, las bases de datos contienen tablas, ¿no? Nuestras bases de datos contienen tablas, ¿de acuerdo? Y cada tabla, ahí está, digamos, ahí tenemos nuestra tablita, ¿de acuerdo? Cada tabla contiene, digamos que esta es la tabla alumnos, ¿de acuerdo? Alumnos, ya está. Cada tabla contiene filas y columnas, pero en las filas ustedes saben que aquí están las cabeceras, ¿no? Aquí puede ser el ID, de repente puede ser el nombre del alumno, vamos a escribirlo mejor. Aquí puede haber un nombre del alumno de repente, y aquí finalmente puede haber una edad. No, es un ejemplo de una base de datos. Entonces puede haber una edad, ¿no? Aquí están los identificadores, aquí están los nombres de los alumnos y las edades de los alumnos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cada registro, es decir, cada fila, ¿a qué representa de la clase alumnos? En efecto, representa a un objeto, ¿sí o no? Es como crear un objeto y cada objeto tiene su ID, su nombre, su edad, ¿de acuerdo? Entonces, a estos objetos, ¿no? A este grupo de objetos que pertenecen a toda una tabla, ¿no? En conclusión, a toda la tabla alumnos se le llama, y nosotros sabemos eso en base de datos, se llama una entidad, ¿de acuerdo? Entonces, un modelo llega a ser una entidad, ¿de acuerdo? Llega a ser una entidad. Ese es un modelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se encarga el controlador? El controlador, por ejemplo, se encarga de traducir y gestionar estos modelos, por ejemplo, alumnos, de la base de datos y pasarlos a la vista. ¿De acuerdo? Un formulario, por ejemplo, con un determinado aspecto, va a pasar la información al controlador. El controlador va a traducir los datos del formulario y los convertirá en un modelo específico. ¿Cómo así, profe? No, sigo sin entender. Por ejemplo, que ustedes tienen, como les dije, ¿no? Tienen la tabla alumnos, ¿no? Aquí está la tabla alumnos como tal. Ya hemos visto cómo puede ser su estructura con ID, nombre y todo lo demás. Y por el lado de la vista tienen un formulario, o sea, ya digamos, a nivel de HTML tienen un formulario que debería tener, por ejemplo, el nombre del alumno, la edad, ¿no? La fecha de nacimiento, el sexo y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y aquí digamos que dicen, ¿no? Nombre, alumno, perdón, nombre, edad, fecha de nacimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces esta es la parte, digamos, de la vista, ¿no? Y esta es la parte del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, un alumno como tal, sabemos que tiene estos atributos, ¿no? Tiene nombre, tiene apellido, tiene fecha de nacimiento y tiene edad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el controlador? El controlador se encarga de que el alumno obviamente va a tener los mismos en sus tablas, lógicamente va a tener ese modelo, lógicamente en su tabla, en la tabla alumnos, va a existir esos mismos campos, ¿no? Aquí tenemos 4 campos, digamos que aquí, así, ¿no? 4 campos y bastantes registros y bastantes registros de diferentes alumnos, ¿no? Pero aquí está la cabecera. Entonces, ¿de qué se encarga el controlador? El cargador se encarga de traducir. Si aquí tenemos un campo ID que pertenezca, digamos, a un campo ID aquí, ¿no? Si aquí tenemos un campo nombre, que este campo nombre pertenezca aquí. Entonces, traduce el modelo y lo pasa a la vista. Entonces, nosotros ya no perdemos mucho tiempo, digamos, creando esos digamos, ya no perdemos mucho tiempo creando componentes que ya deberían asumirse porque ya tenemos el modelo, entonces la lista debería deducirse en otras palabras, ¿de acuerdo? Entonces más o menos así, ¿no? Entonces el controlador elige qué modelo va a renderizar en qué vista, básicamente, ¿de acuerdo? Ese es digamos, el tema de modelo vista controlador. Aunque aquí no lo entiendan muy bien, vamos a seguir haciendo ejemplos a nivel de código y vamos a entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo vista controlador dice que si, digamos, si el modelo dice que fuera la estructura ósea de un rostro, la interfaz pintaría el color de los ojos, tamaño de las cejas, ¿no? Sin embargo, ¿quién haría eso, no? Digamos, si es que tuviéramos así, ¿no? Si fuera una estructura ósea, ¿no? Este es nuestro modelo, ¿de acuerdo? Este es el modelo. De hecho, nosotros los seres humanos tenemos un modelo, ¿no? Ya está nuestra estructura ósea, ¿no? Y la vista sería como nos miramos todos, ¿no? Pero ya la parte externa, aquí, digamos, cuál sería el color de nuestras pestañas, ¿no? El color de nuestros ojos, de repente, ¿no? De repente el tamaño o el color de piel, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿quién decide eso? El controlador es quien maquilla, digamos, a este modelo, ¿de acuerdo? Ese es básicamente modelo de vista controlador, ¿no? En Symfony, ese modelo de vista controlador, ¿cómo se traduce? Más o menos así. Miren,
Mm, Aquí, nosotros tenemos nuestros modelos y tenemos aquí vamos a representar la vista, que es ya nuestra computadora, la computadora del usuario final, ¿de acuerdo? Y nuestro controlador en Symfony 2. Entonces, básicamente, las vistas en Symfony ya no son, me imagino que ustedes se imaginaban, perdón, me imagino que ustedes pensaban que las vistas iban a ser archivos .html, ¿no? HTML, o de repente archivos PHP incluso, pero que tengan código HTML, ¿no? Para el tema del diseño, ¿no? Y dentro de HTML hay CSS, ¿no? Y aquí de repente JavaScript y todo lo demás, ¿no? En Symfony eso ya no funciona. En Symfony se han creado un nuevo tipo de archivos llamados los archivos .twig, ¿de acuerdo? Con extensión .twig. Las vistas ahora son twig y son llamadas plantillas. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver que son tan interesantes que podemos cambiar partes de código específico por cada plantilla que usemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Nuestra computadora hace un HTTP request, ¿no? Y que manda una dirección. El controlador de Symfony lo traduce, ¿de acuerdo? Y suelta una vista, ¿de acuerdo? Suelta una vista de acuerdo a nuestro HTTP request. Entonces, elige una plantilla, como les digo, ya son archivos .twig, ¿de acuerdo? Y lo traduce, digamos, a la vista, ¿no? Pero por otro lado, ¿quién maneja los modelos para de repente renderizarlos en las vistas? Lo hace Doctrine. Doctrine es un ORM. ¿Qué es un ORM? Un ORM es Object Mapping, creo que es así. Mapping. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ORM, Doctrine. ¿Y qué hace? Justamente lo que les había comentado, ¿no? Toma, digamos, a la tabla de los alumnos. Ahí está nuestra tabla de los alumnos. La toma para traducirla y renderizarla en una vista, ¿no? Pero nosotros ya no tenemos que hacer, digamos, que este campo coincida con este campo. Digamos, si tenemos un formulario, como les había comentado en la sección pasada, aquí tenemos un formulario y tenemos que hacer que esta coincida con esta columna y esta coincide con esta otra columna, ¿no? Y de repente esta con este otro campo, ¿de acuerdo? Eso lo hace Doctrine. ¿Y cuál es lo interesante? Que como les había comentado en el primer video, no tenemos que usar Transact SQL, ¿no? Si a veces nosotros vamos a querer, digamos, hacer una inserción o vamos a querer sacar datos de la tabla o modificar un dato o eliminar un dato, ya no tenemos que hacer Transact SQL. ¿Qué era el Transact SQL? Hacer esto, pues, ¿no? Select all from alumnos o de repente delete, ¿no? From alumnos, algo así, ¿no? O de repente update, ¿no? Update where, bueno, en fin, teníamos que hacer Transact SQL, ¿no? De hecho, teníamos que hacer Transact SQL en el gestor de base de datos que estuviéramos utilizando. De repente estuviéramos utilizando Oracle, o de repente hemos utilizado MySQL o SQL Server, en fin, teníamos que usar diferentes Transact SQL, ¿no? Que en general, de acuerdo a la sintaxis de cada gestor de base de datos. Lo bueno que aquí ya no usamos esto, ¿no? No es exacto, pero es como que, digamos, le mandemos un objeto alumno, ¿no? Alumno, algo así, de acuerdo al nombre del modelo, y mandamos, digamos, un objeto alumno, ¿no? Y esto, ¿qué hace Doctrine? Justamente interpreta esto como ya que nosotros queremos un objeto de la clase alumno, ya lo hemos creado y simplemente que lo añadimos a la base de datos y ya, se acabó, ¿no? Entonces, ¿en qué nos permite y qué nos facilita esto? En que si nosotros estamos trabajando con Oracle o con MySQL, en cualquier momento podríamos cambiar la base de datos, ¿no? Digamos, ahora estamos trabajando con Oracle. Igual, add alumno va a ser un lenguaje universal para cualquier base de datos y nos va a permitir, digamos, migrar de base de datos rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, es una de las ventajas que el modelo vista Doctrine nos ofrece para Symfony. ¿De acuerdo? Entonces, para no cansarnos más, hasta ahí vamos a explicar qué es más o menos Symfony, ¿no? Y cómo trabaja el modelo vista controlador en Symfony. Y el siguiente el siguiente video, claro, va a ser para explicar básicamente la estructura de un proyecto en Symfony, ¿no? Como ustedes sabrán, aquí cuando ya nosotros hemos importado nuestro proyecto, tenemos una estructura, ¿no? Tenemos la carpeta app, tenemos de repente algunos archivos como son, por ejemplo, el archivo check que nos ha servido para ver si nuestra aplicación estaba corriendo correctamente y cosas por el estilo, ¿no? Entonces vamos a explicar cuál es la estructura de las carpetas, qué archivos se encuentran en cada carpeta,
y de esta manera ya empezar a desarrollar, a hacer unos ejemplos pequeños de cómo se ven, digamos, cómo se traduce en modelo vista controlador en Symfony. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos vamos a quedar esta sesión. A la siguiente sesión explicamos la estructura de archivos de Symfony. Nos vemos, chicos.